bien, buenas tardes, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener la presentación de un libro de poesía, Aquí es Betania, de Eison Morales Raimundo, de quien aquí se encuentra presente. Me da mucho gusto tenerlo aquí en Monterrey, dentro de un montón de cosas que han pasado ayer y hoy, pero también culminando en la Feria Internacional del Libro, que está aquí a unos metros más, y de que me voy a permitir leer una breve semblanza para ya dialogar un poquito sobre los poemas, sobre el libro y sobre todo lo que está alrededor de él. Eison Morales Raimundo, egresado de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, becario en la categoría de Poesía por Interfaz ISTE y Secretaría de Cultura en 2017, ha sido publicado en revistas literarias como Ágora, Colmex, Círculo de Poesía, Opción ITAM y digitales de Veracruz, Morelos, Tijuana y Monterrey. Recibió el estímulo a la creación en el área de poesía por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca por su trabajo titulado Licántropo, Lamentos por un Lobo Hambriento, Poesía contra el Abuso Sexual Infantil. Cursó el diplomado en creación literaria por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 2020. Obtuvo una mención honorífica en el concurso 53 de punto de partida UNAM 2022. Ganador del 15º Concurso Nacional de Poesía Desiderio Macías Silva 2023. Bienvenido. Bueno, hola, pues es un gusto para mí volver al norte. Ya me había tocado estar en otros lados, igual del norte de México. Yo soy de Oaxaca, soy del sur, y pues siempre es para mí un placer estar y compartir pues estos espacios, ¿no? En resistencia que tiene también la poesía. Muy bien, Isa. Me voy a permitir no es una reseña, no es una crítica, es un breve ensayo de estas experiencias que me suscitó leer tu libro, que la verdad, a pesar de que sea relativamente breve de poesía, la verdad es que contiene muchísimos momentos intensos y momentos que uno como lector puede encontrarse con mucha afinidad. Este no tiene ningún título en particular, pero me gustaría empezar por un epígrafe de Constantino Cavafis. Mi camino ni barcos para ti, la vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. La poesía de Eison Raimundo Morales encuentra un momento de luz introspectiva donde la salvación late, pero después de confrontar el sufrimiento, el dolor. Toca la llaga con la yema en Aquí es Betania. Nos revela un ápice desde el epígrafe: a mis padres por mi resurrección. En una lectura guiada por citas bíblicas, nosotros, quienes leemos, transitamos por un sendero de la contemplación viva y luminosa, como en los versos: un resplandor, la luz se muestra, ciega, nada anochece. En un día que no termina, el milagro de la luz es una revelación que trae consigo la consecuencia. El motivo del poemario es el de la resurrección, que podemos asociar con las connotaciones bíblicas, Lázaro, Jesucristo, y con el inicio que procede de la conclusión de un momento de la vida. En el primer poema, Canto de Resurrección, se encuentra esta primera estrofa: purifiquemos toda la palabra llanto, la sombra pegada a las encías, la luz iluminando el hielo de la sangre, traspasando el vientre materno de la resurrección, la llama delgada, la cicatriz del mundo, la vida que tropieza con las piedras del muerto. Oremos pues por la semilla rota. En esta llamamiento, mejor dicho, hay una apelación directa a la realidad de la muerte y de la tan humana necesidad de hacer más por un muerto. Abre la carne de tu difunto, unta el gargajo de los ángeles, la gloria santísima, la pomada del limpio sacramento de vida. Abre la bóveda, Señor, vuelve a él tu misericordia, dale la vida, otra vez, para que se quiebre. No ha terminado el primer poema y es posible vislumbrar apenas el tono de esta experiencia que se nos aproxima en cada verso y en cada acento.
He tenido la oportunidad de conocer con anterioridad a Eison personalmente y de manera paralela la poesía de Eison Morales Raimundo, y los temas han estado desde ahí siempre, como sucede en este asunto de la vida: la observación atenta, la reflexión íntima, el cambio impostergable, la desolación, las maneras de decir adiós. Una constante en el poemario son las laudes, como recinto de las alabanzas de las meditaciones y como tal un lugar físico donde suceden las cosas en un contraste significativo. Por ejemplo, y a Betania le llegan los rayos de un sol endurecido, el vapor de las moscas con sus alas quemadas, el fertilizante de Dios para su cosecha de odio. Y en segundo, Betania conserva la cicatriz del parto, el grito de la llama que tropieza con el aire, la sangre coagulada en la palabra como una flor herida por un incendio. Algo que me sucedió mientras leía cada poema fue la normal asociación con lo que yo reconocía de otras vivencias: el dogma cristiano, mi infancia en el catecismo católico, el acercamiento literario a la Biblia, la lectura de libros como Décima Dios de Pita Amor, Las maneras del agua de Minerva Margarita Villarreal, etc. Y en medio de todas las elucubraciones, una figura cobra presencia: la madre. En la segunda parte del poemario, la madre, a mi parecer, funge como una entidad de refugio, del regreso al seno familiar, al hogar, a la segunda oportunidad. Voy a proclamar el decreto de tu nombre, aquí sobre la sombra me dijiste: tú eres mi hijo, te doy la vida, yo te engendré, pídeme lo que te plazca. Las palabras no parecen imaginar el impacto que tienen en el momento en que siguen, en el que alguien las ve. El dolor abstracto que intenta reflejar toma forma y se materializa en el dolor de la vida, y en el vientre la ausencia, el olor de un nacimiento olvidado. El enfoque que se le da a la madre y a la maternidad, por consiguiente, creo que culmina en solo 3 versos, justamente en un laude: arde, 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 la sed de una vida anticipada. Después de la madre se toca el tema del odio natural, potencialidad completamente humana que nace en cada nacimiento y crece a la par que la vida. Este reconocimiento del odio es un requisito imperioso para llegar al último poema, cerrando así del inicio del poemario. Comenzamos con una muerte y finalizamos con un despertar. En este viaje de vida es palpable que es un reflejo de ella, es decir, la gente puede rehuir concentrándose en letras cubiertas del olor frugal de una promesa, pero no es hasta que uno transita por el reconocimiento del dolor y del odio donde la redención, esa promesa, es alcanzable. Y para empezar, por ejemplo, para dialogar un poco, Eison, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. En particular, ¿cómo fue el proceso de concepción y escritura de este poemario? Bueno, agradezco primero la lectura tan precisa que has dado en algunos puntos de este libro, de lo que es Aquí es Betania. Es un texto también en el que me he enfrentado a mucha distancia, porque lo escribí, me parece, hace 3, 4 años, el texto, ¿no? Que era un texto de principio muy grande, ¿no? Tenía alrededor de unas 100 cuartillas y había entre esas cosas mucho discurso que yo no quería ofrecer. Y pues de qué va, ¿no? De principio, o de qué se trata, o a qué se refiere cuando hablo de Aquí es Betania, pues me puse a pensar, ¿no? en este mito, ¿no? de Lázaro de Betania, ¿no? de este que era además el mejor amigo de Jesús, y pues en su muerte, ¿no? y en la manera en que regresó al mundo. Entonces, bajo esta cuestión, yo me cuestioné. En ningún momento, en los pasajes bíblicos y demás, se le pregunta a Lázaro si quiere o no regresar a la vida, ¿no? Y eso para mí se me hizo un aspecto pues difícil, ¿no? de comprender en la cuestión
pues tal vez empática o en la cuestión emocional, ¿no? De lo que era pues entender cómo es la muerte de un ser querido, ¿no? Y dije, ¿por qué en esta cuestión de dar a la vida, ¿no? Y de ofrecerle una segunda oportunidad al muerto, no se le pregunta si quiere o no regresar, ¿no? Y pues se me hizo algo muy, muy fuerte, ¿no? Y me puse a pensar, ¿no? Si yo hubiera sido Lázaro, o si alguien me hubiera preguntado si yo quería regresar a la vida, yo hubiera regresado furioso, ¿no? Yo hubiera regresado enojado conmigo mismo, ¿no? Porque ya pasé a ese trance, ya tuve esa cuestión del ciclo de vida, ¿no? Y si lo pensamos, la resurrección al final es un acto contranatural, ¿no? Porque es nacer, crecer, morir, ¿no? Y al final la resurrección vuelve e interrumpe pues esa continuidad que se tiene con el todo, ¿no? Y de allí parte realmente pensar esta cuestión de aquí es Betania, ¿no? Porque al final Betania, que es el lugar donde se da la resurrección de Lázaro, tiene dos acepciones, ¿no? Que es lugar de frutos, pero también significa lugar de aflicción, ¿no? Entonces, para mí fue un aspecto, pues sí, simbólico, ¿no? De pensar qué hubiera sucedido si de pronto Lázaro regresara, pero regresara enojado, no porque se le da una segunda oportunidad, sino porque no se le toma en cuenta, ¿no? Y no se le pregunta esa cuestión, ¿no? Y justo parte de este primer haiku con el que inicia, ¿no? Porque para mí el haiku es eso, el haiku al final es una revelación, es como un milagro, ¿no? Y el milagro en su etimología significa alumbrar, ¿no? Y es eso, ¿no? Un resplandor, la luz se muestra ciega, nada anochece, ¿no? Y termina justo así, ¿no? Todo anochece, ¿no? La nada y el todo al final jugando con esta idea de construcción del texto. Muy bien, eso. Muy bien, Jesús, muchas gracias. La verdad me parece muy particular esto que mencionas de también jugar con el lugar, con el espacio físico de Betania, porque también es una tradición histórica, quizás literaria, de nombrar a gente para diferenciarla de Lázaro de Betania. Y así podemos decir muchos ejemplos. Entonces también me parece esta acepción de lugar de fruto y lugar de aflicción. En este momento en particular, en tu caso, por ejemplo, en esta imaginación de que si yo fuera Lázaro de Betania, ¿cómo podrías reflejarlo en tu situación hipotética? ¿Sería igual el mismo lugar de aflicción que el de fruto? ¿O serían dos lugares completamente distintos? Pienso, por ejemplo, que este poemario sí, o sea, a pesar de la distancia que uno busca darle como autor, al final siempre van a ir pues intercaladas pues cuestiones personales, ¿no? Y o experiencias que uno pueda tener cercanas a la muerte, yo creo que cambian por completo o tal vez te obligan a mirar de otra manera la vida en la que tú estás llevando, ¿no? O la vida que tú estás llevando a cabo. Entonces yo creo que por eso mismo empaticé muchísimo con esta historia de Lázaro de Betania, porque además, o sea, ese pasaje que se encuentra en Juan es un pasaje sumamente poético. Ocurren muchas cosas poéticas, si nos queremos distanciar un poco de la cuestión etimológica o bíblica, ocurren cosas poéticas muy, muy importantes, ¿no? Este es el pasaje donde Jesús dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida, ¿no? Y hace esta sentencia, solo a través de mí vivirá eternamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y es también donde las hermanas de Lázaro le reclaman a Jesús que por qué no lo salvó, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y entonces Jesús llega a ese lugar a probar un punto y a decir, es a través de mí que el camino pues va a llegarse al paraíso y demás, ¿no? Y yo digo, bueno, se sabe en la Biblia que Lázaro era un gran amigo de Jesús, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en qué hubiera pasado, ¿no? Si se le hubiera preguntado, oye, porque además, perdón, Lázaro no fallece como de viejo y demás, ¿no? Sino que llevaba 4 días enfermo, fallece por enfermedad, y después de 4 días ya muerto, Jesús va al lugar y le dice, Lázaro, ven afuera, ¿no? Como estas palabras de invocación,
¿no? Entonces hay una profanación tanto del cuerpo como de la cuestión espiritual. Y bíblicamente o tomando como de referencia las cuestiones de Dios o de religión, el espíritu o lo que nosotros conocemos como espíritu no puede existir el uno sin el otro, ¿no? Somos como espíritu encarnado, ¿no? Uno depende del otro y viceversa. Entonces llevaba 4 días en ese umbral o en ese abismo del no existir y ser llamado nuevamente y ser regenerado, pues es un impacto tanto para las personas que fueron testigos del milagro, ¿no? de este hecho sobrenatural, tanto como para quien lo padeció, ¿no? Entonces, para mí siento que eso te causan las experiencias cercanas a la muerte, o cuando conoces a alguien que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, o no puedes permitirte tener un duelo con alguien, creo que justo buscas como una segunda oportunidad. Y es donde entra, o pensaría yo que entra esta emoción que a veces tomamos como muy negativa, o tenemos un estigma muy feo que es el odio, ¿no? Y yo pienso que el odio es un conductor, ¿no? para poder desear cosas mejores, ¿no? Porque solo a través como del odio o de saber que no estamos conformes con lo que estamos padeciendo, viviendo en este momento, ahí es donde viene la segunda oportunidad, ¿no? Porque me odio, porque no estoy contento con lo que tengo, quiero buscar algo mejor, ¿no? Y yo pienso que esa es la resurrección, ¿no? Buscar algo mejor en la vida. Muy bien, el tema del odio también me parece algo que se deja mucho de lado. Ahora, por ejemplo, dentro de toda esta situación de que se está mezclando la literatura, de poder retomar estas situaciones muy emocionales que la verdad socialmente sí se necesita, el odio y otras emociones negativas se quedan muy de lado, pero finalmente son emociones y sensaciones completamente humanas, sí, y que también parecería paradójico de dejar de lado. Por ejemplo, esta idea de la resurrección de odio, yo me lo imagino así, o sea, volví y con qué propósito volví. Y además esta situación también de que no se me pide mi opinión, es un odio, una capacidad, una potencialidad que ya estoy aquí y qué hago. Y también, por ejemplo, en el tema del odio me gustaría contribuir un poquito de que, bueno, al menos dentro de la literatura occidental, digo, volviendo un poquito a los clásicos y todo esto, la primera palabra de la Ilíada es precisamente cólera, odio. Y también es esto que recapsula esto, porque cuando uno va y lee el poemario, uno empieza a leer sobre esta idea y este escenario de la resurrección, y cuando uno llega a escuchar esto, que es la última parte donde se entra más en el odio, es como un golpe, uno no lo espera. Y también el odio, yo creo que tiene algo de equivalencia. Uno no se levanta por el día pensando que se va a enojar ni nada. Simplemente ayer el Didi cobra 1,200 pesos del aeropuerto a la Y. Y es el odio que está contenido de muchas maneras, pero es humano, el odio. También hizo dentro del prólogo, el prólogo lo escribió, me parece, de una manera muy, muy interesante para acercar el tema. Que también el prólogo hay gente que lo lee, gente que no lo lee, pero ahí está, forma parte de la obra. En el prólogo que lo escribe Elena Bulsara, menciona también en un apartado muy particular algunas de las influencias que ella puede reconocer y que ella reconoce y que ha platicado contigo. Dentro de las influencias que ella menciona está Elisa Díaz Castelo, Abigail Bojorquez, Eduardo Elizalde, Francisco Cervantes y José Carlos Becerra. Pero de esos autores, tomando esta idea de la influencia, ¿tú crees que ellos, o los que mencionó más bien Elena, forman parte de tu tradición poética? ¿O simplemente fueron los que ella encontró en este momento en particular? Pienso que a lo mejor son cuestiones que hemos compartido en lecturas. Más que la idea de aferrarme o tener como de respaldo una tradición, pienso que dialogué o intenté dialogar con obras específicas. Por ejemplo, José Carlos Becerra, sí, él tiene un poema que se llama Betania, y se me hace un poema maravilloso, sobre todo por cómo inicia.
he tocado esta carne y no he hallado otra resurrección que el olvido, ¿no? Y ese verso para mí se me hizo impresionante. Y además es un poema que habla sobre este discurso de la resurrección, ¿no? Y él dice que este discurso de la resurrección ya ha sido un discurso gastado por el tiempo e incluso prostituido, ¿no? por toda la religión, por toda la manera de divulgación, ¿no? de la fe. Y entonces se me hace un poema increíble. Y el otro tal vez es Luis Cernuda, ¿no? Que habla sobre Lázaro, tiene un poema sobre Lázaro, y él dice: era otra vez la vida, cuando abrí los ojos fue el alba pálida quien dijo la verdad, ¿no? Y es un Lázaro triste, es un Lázaro pues muy diferente al Lázaro que yo quería demostrar, ¿no? Y yo creo que fueron más esas cuestiones. No sé, pienso que sí me baso, sobre todo en los cantos, igual ahorita leo el primer canto. Siento que busco, ¿no? como generar esa tensión, ¿no? O ese claroscuro dentro de los versos, de decir sí se está hablando de que algo vuelve a la vida, de que es un milagro, pero no se ve la otra parte, ¿no? Que es el cuerpo putrefacto volviendo a estar sólido, ¿no? No se ve esa otra parte de alguien que despierta después de un día, bueno, después de 5 días estando pues muerto, ¿no? Pésimo. Y justo es como lo que busco hacer en este primer poema, que igual lo leo, que empieza siempre con un epígrafe bíblico. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Canto de resurrección, llamamiento a la vida. Purifiquemos toda la palabra llanto, la sombra pegada a las encías, la luz iluminando el hielo de la sangre, traspasando el vientre materno de la resurrección, la llama delgada, la cicatriz del mundo, la vida que tropieza con las piedras del muerto. Oremos pues por la semilla rota, el halo de piel goteando entre la tumba, ofreciendo su pintura fresca, el polvo cuajando la ansiedad, la arteria del grito de quien regresa a la vida o a la muerte 2 veces. Llamémosle entonces el principio del cuerpo, el primer hueso del verbo, el cascarón del nombre crujiendo su primera letra de olvido, mascando el astre caliente de su voz, su batido de sombra, su saliva de fiera en permanente acecho. Abre la carne de tu difunto, unta el gargajo de los ángeles, la gloria santísima, la pomada de limpio sacramento de vida. Abre la bóveda, Señor, la cartografía donde guardas el hilo de sangre de tu aliento. Abre los ojos vencidos por la flama oriunda del sueño. Despliega tu enjambre de lumbre, aprieta el brazo al tronco, la pierna al tronco, la cabeza y la raíz unidas a tu forma. Cose cada músculo, materia y órgano deshecho por el sol, por la sal, por la saliva del llanto. Vuelve a él tu misericordia, daré la vida otra vez para que se quiebre. Un nacimiento del odio, una espina en el nombre, un puñal atravesando el pecho con tu invocación, tu llamamiento, tu sangre inflando su prisma. Algo se mueve en la cueva, pero solo es la peste de tu piel fantasma, de tu manto vacío, de tu líquido pobre, de tu respiración, la contracción de tu silencio en un cólico único, tu nacimiento escupiendo el auxilio, tu líquido amniótico, el caldo caliente que torció el plástico del verbo, enflacando la voz, el llanto chimuelo que balbuceó la palabra madre. Señor, esta es la vida que me diste. Siempre es un gusto escuchar eso
leer uno de sus poemas, que la verdad ahorita me estoy saliendo un poquito del programa, pero me regresa esta idea de la voz de recitar poemas. De que, amor, no uses aquí tu voz de recitar poemas. Aquí no, pero aquí sí. Entonces también siempre es un gusto escuchar a Isa, la verdad, desde que coincidimos por primera vez en Tijuana, que ya teníamos un antecedente de esos primeros poemas, que eran un poco distintos en cuanto a temática, pero la finalidad estaba ahí. Yo siento que también lo que mencioné en el ensayo de estos temas de la desolación, de la reflexión introspectiva, íntima, de mi lugar en este mundo, siempre han estado ahí. Eison, ¿tú cómo te sientes? ¿Crees que ha habido una evolución o simplemente dejaste de enfocar un poquito hacia un lado para retomar este motivo y la resurrección? Creo que cuando uno le da la oportunidad a su obra de que sobreviva a sus lecturas, a su tallereo, y si aún después de eso queda algo, ¿no? de esas 100 cuartillas quedaron al final 45, ¿no? Que yo pensaba que podían englobar la idea de lo que yo quería, ¿no? Porque al final no buscaba, o bueno, ya después me dirán quienes lo lean, que fuera un poemario dividido en 3 partes, ¿no? Yo lo pensaba más bien como es un solo poema, ¿no? O es un poema dividido en 3 momentos, ¿no? o 3 situaciones. Entonces creo que cuando logras sobrevivir algo de eso a través del tiempo y de la crítica contigo mismo hacia tus textos, pues algo está, ¿no? Y algo vale la pena retomarlo. Pienso que tal vez, no sé, uno como poeta tiene que buscar como pasar por todos los tonos, ¿no? Como para saber cuál le gusta, ¿no? Un tono más ¿no? Que es un poco más de voz alta, ¿no? O un tono más de susurro, o un tono más coloquial, ¿no? Me siento cómodo en ¿no? Que es justo como una poesía que busca hacer, ¿no? o lo que yo entendía en su momento y que sigo aún defendiendo de lo que es poesía, ¿no? Al final la poesía para mí es invocar, ¿no? Y la palabra es un medio para invocar algo divino, ¿no? Sea de Dios o no sea de Dios, pero siempre busca eso. Entonces por eso es como la construcción, ¿no? De abre la carne, búscalo, levántate, ¿no? Y me sentí atraído por la capacidad de lo que tiene ese tipo de textos y ese tipo de palabras. Entonces pues de pronto sí escribo con otras cosas, ¿no? Con otros tonos, tal vez un poco más de protesta o coloquiales, ¿no? Así como de hoy me tropecé, hoy el Airbnb me cobró, hoy el Uber me cobró 1200, ¿no? Tal vez merece un poema esa anécdota, pero busco también que funciona más también con mi voz. Oye, eso es una pregunta meramente curiosa. ¿El resto de los poemas que no conformaron parte de este libro, los dejas guardar de un lado por un momento o simplemente reelaborarlos, o cuando ya te diste cuenta que estos que están aquí en el libro tenían que estar en los demás? ¿Cómo fue ese momento de realización? O sea, los demás lo viste como, no creo que sea tiempo perdido realmente. Digo, yo no soy poeta, trato de escribir a veces por el trabajo, pero yo siento que también trabajé todo esto, pero el trabajo también de una manera optimista me llevó a tener el criterio de elegir esto, que era lo que yo quería conseguir. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, no, sí los desaparecí, desaparecí esos versos. Sí fue también poco a poco se fueron quedando como estos versos, y en su principio eran 3 cantos de resurrección, ¿no? Al final me quedé con 2, y eran cantos como muy largos porque tenía esta intención de escribir poesía de largo aliento, ¿no? Un poco a lo Becerra y un poco también a lo Gorostiza, ¿no? De muerte sin fin. Pero dije, no soy Gorostiza, conozco mis límites, y decidí también hacer justo como estos laudos, ¿no? Que son sentencias, y dije que pues funcionaban muchísimo mejor, ¿no? En cuanto a texto, que además el laudo,
lo que lo mencionaste en tu texto, ¿no? Parte un poco también de la liturgia, lo han ocupado otras autoras, por ejemplo Minerva Margarita en Las Maneras del Agua. Me parece un uso del laudo muy, muy fantástico, ¿no? Y quise también como buscar una manera de hacerlo así, ¿no? Porque el laudo o el laude sí es una liturgia, ¿no? Sí es un canto específico, pero también tiene otra acepción, y es lo que me pareció a mí más particular, ¿no? Que su otra acepción es lápida, ¿no? Entonces pues al final lo único que te queda es esta lápida, ¿no? Y pues quiero leerles algunos laudos de la segunda parte. Laude. Nadie podrá acercarse a ti. Solo tendrán tus ojos la distancia del humo, el resplandor de los gritos bajo el desierto. Verás la tierra moverse hacia otro sitio, y la resurrección será una palabra herida. Nada vendrá, ni una fuerza desde el núcleo, un pataleo desde el fondo, un solo pétalo de aroma ha muerto. Habrá quedado en el pecho un ronco rezo, un frustrado vínculo, un cordón de aurora y lástima que queme, y en el vientre la ausencia, el olor de un nacimiento olvidado. Así vendrás, un abrazo, un beso de piedad petrificada, un solo balbuceo de buena inquisición, de abrupta forma, de tosca terquedad de madre hambrienta. Vendrás, junto a tus ojos una lluvia, un cielo abierto, caerán las primeras piedras de tu vientre y la sangre será bendita en la ceniza. Así tu deseo, madre, tendrá la oportunidad de cercenar la muerte. Sentirás el tajo levantar el polvo, y lo que está podrido empezará a renovar sus pieles. Pero será distinto el llanto. Un gargajo de tristeza escurrirá en su boca, y sentirás que tu deseo fue tener al hijo hambriento entre tus senos, siempre amamantado, pero nunca completamente vivo. Laude. Así habrás de padecer una insondable pérdida de nada. Tus primeros pasos serán el aire que te tire, tu primera palabra estará desbordada de vacío. Serás, siempre lo fuiste, espesa carga, un frustrado y fresco embrión pudriéndose. Muerta está tu palabra, muerta tu voz, muerto el odio que te mantuvo muerto. Gracias. Yo la verdad estoy buscando las cosas para que leas más eso, pero ahora tengo para eso. Yo creo que el tiempo de los laudos, que también como mencionas es muy litúrgico, se apega mucho a esta necesidad de tener un momento también para tener la otra excepción de, ahorita que mencionaba la otra excepción del lápiz, me imaginé como ahí está Lázaro, ahí está la cueva, ahí está el lugar donde reposa, y estas piedras que yo me encuentro en el camino siguen fuera, es como si fueran pequeñas lápidas. Me imagino ese momento en el que Jesús se da cuenta de que le empiezan a reclamar, pero con toda la honestidad, no un reclamo de que haz algo, sino de que si tú hubieras estado aquí, hubieras todo eso. Las piedras también es un tema constante que manejas en los poemas, y también yo me lo imagino como estos pequeños, esas pequeñas lápidas, que también eso podemos regresar un poquito más adelante. Y hablando de los temas que estamos mencionando, mencioné la figura de la madre, que también ahorita considero la figura de la madre, pero también este sentido de la acepción de los milagros. Mencionabas que etimológicamente estaba relacionado al alumbrar, a la luz. Esto es un milagro, realmente. Entonces, el motivo de la luz, Eison, tú a partir de esta reflexión dentro de los poemas, ¿crees que sea mejor vista, o que tú lo propongas, o que el poema lo proponga como esta promesa
de la salvación o como algo inalcanzable que trae consigo este castigo, por este haiku que empieza y termina, que la luz está, el milagro está, pero en realidad me está cegando. ¿Cuál es la distancia? ¿Cómo lo ves tú? No sé, pienso que últimamente, recordando por ejemplo presentaciones pasadas, alguien me preguntaba que un poco relacionado con la luz y un poco relacionado también con Dios, ¿no? Y alguien me preguntaba qué pienso, ¿no? ¿Qué pienso de Dios, ¿no? O qué tipo de Dios me imagino actualmente, ¿no? Y también con muchas dudas yo respondía que pienso que actualmente necesitamos, creo, a un Dios más empático, ¿no? O me gustaría creer en un Dios más empático, un Dios que sí me preguntaría, ¿no? Si quisiera o no regresar a la vida, que sí me preguntaría pues, ¿no? Este tipo de cosas, si quiero o no regresar, ¿no? Si quiero o no seguir viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Porque eso me haría sentir que importo, o que merezco ser escuchado, ¿no? O merezco tener dudas de todo eso, ¿no? Y yo pienso que a veces, volviendo un poco a la luz, tenemos como muy idealizado lo que es un milagro, ¿no? Al final, ¿qué es un milagro? ¿No? Hacer lo imposible posible, o etcétera, ¿no? Pero yo creo bastante bien, ¿no? Y lo defiendo mucho, de que un milagro bien puede ser pedir perdón, ¿no? Un milagro puede ser un reencuentro, y que a veces esperamos mucho de la vida en general, como para que no podamos tomar como un milagro otra cosa, ¿no? Que al final tenga un impacto en ti o en tu vida. Y no sé qué es lo que quería Lázaro, ¿no? En el poemario, hacer expresar con su odio o con su enojo, pero sé que lo que quería tal vez era otra oportunidad, ¿no? Y que eso lo podría tal vez conseguir haciendo ese reclamo, ¿no? Diciéndole a ese Dios que no quería estar acá, ¿no? Que él no quería volver, que él justo no esperaba esto que ya se le está dando, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues iba a intentarlo, ¿no? O iba a buscar hacer las cosas de una manera distinta. En eso yo pienso, o baso pues ahorita mi cuestión de responder a eso, ¿no? Y retomando ahorita, por ejemplo, otro tema que es el de la madre, también ya lo he dicho antes, ¿no? Una presentación que ahí estaba mi mamá, ¿no? Yo le dije, mamá, no hablo de ti, ¿no? Sino estoy hablando de la madre, ¿no? Porque arquetípicamente, ¿no? El viento, ¿no? se asocia con la cueva, ¿no? Y al final la resurrección y la luz es volver a nacer, ¿no? Es un nacimiento, es regresar al mundo. Entonces pienso que Lázaro también estaba enojado con Betania, ¿no? Con ese lugar, con esa infancia, con todo lo que ahora vuelve a resignificar para Lázaro, tener una vida nuevamente en Betania, ¿no? Que Betania, como les digo, lugar de frutos, ¿no? Dio a la vida, pero también es un lugar de aflicción, ¿no? Porque le causó ese dolor a Lázaro, ¿no? Y pues justo, ¿no? Cuando dice madre tal cosa, o cuando hace reclamos a la madre por el vientre materno, lo hago más de referencia como al lugar, ¿no? Al lugar de origen, que es Betania, ¿no? Y por eso busca quemarse ese lugar, porque además Betania es un espacio, ¿no? Geográficamente, que es terrible, ¿no? Es como 10 veces el calor de acá, ¿no? Allá, ¿no? En otro lado del mundo, y pues estaba desolado, ¿no? Y además estaba muy cerca de Jerusalén, que Jesús había pasado 3 días antes en Betania, antes de ser crucificado. Entonces es un lugar previo a muchas desgracias, ¿no? Y con connotaciones como muy, pues, difíciles en ese aspecto. Muy bien, eso yo creo que ahorita ya vamos al pedir que nos lees más, porque sí se presta mucho, no solamente leer por uno mismo,
a los tiempos, en el camión, en muchas situaciones, pero también es muy enriquecedor poder leerlo con esta acentuación, con este metro, que obviamente tú lo tenías en mente y tú lo desarrollaste. Mencionabas hace rato de estos temas, que en este momento el tema es la resurrección, el tema que estamos mencionando, pero actualmente ya a la distancia de este poemario, que ya tú lo ves, lo concibes, ya pasaste tiempo, y dices, quizás en ese momento me interesó tanto que aquí es el producto, pero en la actualidad, ¿qué temas ya sea te interesa leer, acercarte o que estés trabajando? Pues pienso que la poesía mexicana actualmente está muy alejada de las cuestiones místicas. Ya desde, me parece, 1980 ya no hay poetas místicos, ¿no? No digo que este sea un libro de poesía mística, porque como tal no habla sobre la experiencia de lo divino, ¿no? Más bien critica, ¿no? La divinidad, o es como lo que yo pienso sobre mi propia obra, pero siento que ha habido un alejamiento por completo de lo que es la poesía mística en México, ¿no? Y tenemos más bien dicho un acervo importante de poesía mística actualmente, ¿no? Y bueno, hace tiempo, y que pues eso también es un reflejo de pues nuestra sociedad actual, ¿no? De que nos hemos alejado tanto de lo divino que ahora lo cotidiano, lo coloquial se ha vuelto tal vez un poco más accesible, ¿no? No digo que la poesía coloquial no sea accesible o sea mala, porque también sí, poesía coloquial todo el mundo lo hace, pero siento que hay ciertos temas en la poesía mexicana que ya no se han tocado, ¿no? Y tal vez eso podría ser uno de ellos, la poesía mística. Y de mis intereses, actualmente estoy escribiendo sobre la ciudad donde vivo, ¿no? Yo soy de Oaxaca, el sur, entonces me siento un poco responsable, ¿no? de hablar sobre lo que estoy viviendo en el sur de México, ¿no? Un poco sobre poesía de protesta, un poco también sobre el amor, ¿no? Las experiencias del amor estando en esa ciudad, etc. Entonces yo pienso volver como a escribir algo de poesía de este tipo de tono, pero también ando explorando otras cosas. Muchas gracias, Jesús. No sé si nos gustas leer algunos poemas más, los que tú consideres representativos o que tú digas, con esto yo logré justo lo que estaba buscando. Te escuchamos. Muchas gracias. Justo esta tercera parte, que es la parte del odio, que tenía un canto, pero lo quité porque ya lo notarán si leen el libro. Pareciera que Lázaro no habla en ningún momento, ¿no? Y cuando uno hace este ejercicio de prosopopeya, ¿no? de darle la voz a lo que no tiene voz, anímicamente creo que puede ser peligroso, darle la voz a un muerto, ¿no? o darle la voz a alguien o nombrar algo que tal vez no querías nombrar, ¿no? Entonces hago guiños, ¿no? de cómo pudo haber o qué es lo que hubiera querido decir Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La única distancia ha sido el odio, el primer balbuceo del vientre roto, la insostenible, la voraz canícula del viento que puebla de ceniza el nombre. Sí, el odio, ese venado herido de las piernas, la ruptura de la fuente por primera vez, ver por vez primera la bolladura del rostro, la cicatriz del rostro. Huele la sangre, apesta por el sudor de la palabra auxilio, acecha su mandíbula de bosque y su visión nocturna, su aparatosa anatomía del deseo de carne, lobo hambriento, carne de recién nacido. Gimió la noche,
Gime el infante con su cuello roto, gime el olvido retomando la conciencia, su anestesia de sombra, su cordón umbilical entre el aborto y el parto, su última distancia. Nació ya por primera vez, nació el odio natural con su muerte prematura. Cuán grande es el odio con el que te despiertas, el mal sabor de boca que deshace las palabras como el vientre deshace el rostro de los hombres. Cuán grande es ya tu edad crecida al contrapeso, al desperdicio de las horas que te la pasas odiando lo tibio del cristal, lo blando del agua por miles de instantes lejos de tu regreso. Como si el trago que has de dar, el aire que no abandona tus pulmones, inflar el grito, y en el grito dejaras a tu paso la sangre del parto de tu muerte. Cuán difícil ha de ser enternecer la boca, enseñarle el oficio de las letras, sus sonidos de pez en movimiento escapando del carnívoro mutismo. Cuánto te habrá costado pedir perdón por primera vez, dejar salir los renacuajos de tu boca como un charco donde la vida no es posible. Ahora que ya hueles a la sangre y que el odio ha dejado de arrastrarse para comenzar a dar sus primeros pasos. Y el último poema, que es El despertar. Al fin vendrá. Bajo las viejas piedras profanará su aroma. Muertos tus ojos empezarán a abrirse, una inútil juventud, la nueva farsa, un fiasco, habrá de persignar tu nueva historia. Y nadie logrará ver el milagro de tu pérdida, tu portentosa vida, la fuerza que te mantiene erguido, porque no saben aún que la resurrección solo existe cuando comienzas a odiarte. Gracias. Qué emoción. Bueno, hay el micrófono disponible, no sé si quieran alguien tener un comentario, alguna duda sobre algo en particular. Están todos invitados cordialmente. ¿Todo bien? Ya no me duele. Ya lo supe. Bueno, eso yo creo que ya para ir cerrando, porque ya pasa un poquito de las 7, siempre es muy relevante escucharte, tenerte cerca. Que el motivo se diera que sea la primera vez que llegas a Monterrey con la excusa del libro me parece algo sumamente acogedor, que sea la primera de muchas y que las demás no tengan ningún problema como la de estos días. Pero independientemente de eso, yo creo que el poemario es algo muy bien logrado. El tema, precisamente esta duda del enojo ante esta situación de que yo ya había terminado esto, pero ahora que ya estoy aquí es retomar este momento muy humano. Me parece una perspectiva muy interesante para seguir abordando, y también me parece sumamente interesante esto que mencionas sobre el enfoque de la poesía mística, que la verdad sí es algo que hay una tradición muy grande en lengua española, pero que en algún momento por diversas situaciones se ha desviado hacia lo cotidiano, que no tiene nada de malo. Hay muchos milagros también en lo cotidiano, pero que está ahí, es como una deuda, que yo creo que esto es un acercamiento. Ya nos gustará leerte tus propias aproximaciones sobre ello. Y redondeando un poco, una de las preguntas sobre la tradición que yo te decía, ya voy a meter mi tema en tesis porque me pasé 3 años. No tanto el gol de publicidad, pero por ejemplo, en uno de las conferencias que hizo Javier Orte, mencionaba precisamente Introducción a la Poesía Mexicana, y él mencionaba varios aspectos, características que él consideraba que esto está presente en lo que consideramos como poesía, y dentro de ellos está precisamente este tono íntimo, sombrío, que parece que está hecho para
escribirse y leerse en este momento del día donde el día ya terminó, pero uno se queda consigo mismo, que es algo totalmente meditativo, etcétera. Y yo creo que estas dudas, que es las que se presentan en el libro y que se ven replicadas por la figura de la luz, de los milagros, de la madre, de las piedras, por muchas situaciones, están ahí. Entonces yo creo fervientemente que este primer acercamiento en tu libro sigue completamente esa tradición de la que todos en algún momento hemos contribuido en lecturas, contribuido en trabajos, contribuido en diálogos, en charlas. Entonces yo considero esto un muy buen logro y te felicito y te agradezco mucho que tengas la oportunidad de estar aquí con nosotros el día de hoy. Entonces muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Un comentario más? Pues siempre agradecer pues a las personas que se toman el tiempo de venir, escuchar un poco de poesía. Yo lo había dicho tiempo antes, yo viajaría mucho tiempo por leer 10 minutos, ¿no? Ya lo he hecho. Siempre la excusa, o tener una buena excusa, vale muchísimo más la pena. Y pues que ojalá no sea como la única vez que venga a Monterrey, ¿no? Me ha faltado mucho por conocer, muchas personas también por conocer, por leer. Y pues nada, agradecerles por su presencia. Muchas gracias. Gracias a Punto y Coma también por el espacio, ¿no? Y a Gladys y a Miguel por la gestión. Todo listo. Muchas gracias. Ya último, por si quieren adquirir el libro, está en 120 pesos, traigo algunos ejemplares acá y pues les puedo dedicar algunas palabras. Gracias.